Escalas de valoración neurológica. Escala de RASS. Se utiliza para la monitorización de la sedación del paciente crítico adulto y no se recomienda su uso para evaluar la sedación en los niños. Esta tiene una posible puntuación entre -5 a +4 con un punto cero en el que el paciente está alerta y calmado. Tiene mucha aplicación práctica ya que consiste en un método de evaluación de la agitación o la sedación utilizando el contacto visual para interpretarla. La puntuación entre +1 y +4 determina los niveles de agitación clasificando al paciente como inquieto con +1, agitado con +2, muy agitado con +3 y combativo con puntaje de +4, siendo este último puntaje considerado como el asignado a un paciente que representa peligro para el personal por el riesgo de agresión física debido a la agitación presente. Se considera como sedación consciente al paciente que puede clasificarse entre 0 y -3. Se incluye el 0 como parte de la sedación consciente siempre y cuando el paciente tenga goteo de algún producto o medicamento suministrado con este fin. En el puntaje de -1 se ubica un paciente somnoliento, que es aquel al que al llamarlo por su nombre realiza apertura ocular y seguimiento con la mirada estando despierto por más de 10 segundos. En el puntaje de -2 se encontrará al paciente en capacidad de realizar apertura ocular, seguimiento con la mirada y mantenerse despierto por menos de 10 segundos. El paciente que se ubica en puntaje de -3 es aquel considerado en sedación moderada y que presenta movimiento o apertura ocular al llamado pero no realiza seguimiento con la mirada. El puntaje entre -4 y -5 se asigna al paciente con sedación profunda, siendo -4 el puntaje asignado al paciente al que después de realizar estímulo de llamado no tiene respuesta, pero sacudiendo su hombro o frotando su esternón presenta movimiento o apertura ocular. El puntaje de -5 se asigna a pacientes que no tienen respuesta ni al llamado ni al estímulo físico. Escala de coma. La escala de coma de Glasgow es una herramienta utilizada para evaluar y calcular el nivel de conciencia de un paciente, además de apoyarnos a clasificar los traumatismos craneoencefálicos. Esta escala utiliza 3 parámetros, los cuales son apertura ocular con 4 puntos, respuesta verbal con 5 y motora con 6. La apertura ocular se evaluará de la siguiente manera. En el momento en el que veamos al paciente debemos preguntarnos si éste mueve los ojos de una manera normal o espontánea. Si es así, tendrá una calificación de 4. Si el paciente no presenta estos movimientos espontáneos pero responde al pedírselo, tendrá 3. Si no responde al estímulo auditivo pero sí un estímulo doloroso, tendrá una puntuación de 2. Y si no responde por nada, su puntuación será de 1. Para la siguiente categoría evaluaremos el componente verbal. Debemos preguntarnos si el paciente está contestando de una manera normal. Esto se logra con 3 preguntas con las que evaluaremos persona, tiempo y lugar. Si contesta correctamente las preguntas le daremos una puntuación de 5, por lo que diremos que se encuentra orientado. Pero si no responde alguna de las 3 preguntas de una manera adecuada, le pondremos una calificación de 4 y daremos por hecho que se encuentra desorientado. En el caso de responder de manera inapropiada, le calificaremos con 3. Si por otro lado responde con sonidos que no podemos comprender, tendrá una calificación de 2. Y si no respondía nada, le pondremos 1. Por último, evaluaremos el componente motor, en el cual, si el paciente puede seguir órdenes como elevar las manos, pondremos una puntuación de 6. En caso de no poder seguir órdenes, tendremos que aplicar un estímulo doloroso, y si éste es capaz de localizarlo, le pondremos 5 puntos. Si retira el dolor, la puntuación será de 4. Por otro lado, si presenta una fricción anormal o posición de decorticación, la puntuación será de 3. Si el paciente presenta una extensión anormal o postura de descerebración, serán 2 puntos, y si el paciente no responde, la puntuación será de 1. Se puede clasificar la gravedad de un traumatismo craneoencefálico con base en la puntuación obtenida en la escala de coma de Glasgow. De 13 a 15 puntos será un TCE leve, de 9 a 12 moderado y de 3 a 8 grave o severo. Escala de coma de Glasgow pediátrica. La escala de coma modificada para pediátricos evalúa 3 áreas: la apertura ocular, la respuesta motora y la respuesta verbal.
En niños mayores a 1 año asignaremos 4 puntos a la apertura ocular espontánea, 3 puntos si responde a órdenes, 2 si responde al dolor y 1 punto si no responde. En niños menores a 1 año puntuaremos con 4 la apertura ocular espontánea, 3 puntos si responde a la voz, 2 puntos si existe respuesta al dolor y 1 punto para la ausencia de respuesta. Para la respuesta motora, calificaremos con 6 puntos a un niño mayor de 1 año si obedece órdenes, con 5 puntos si localiza el dolor, 4 puntos para la retirada al dolor, 3 para la flexión al dolor, 2 para abstención y 1 para la ausencia de respuesta. En niños menores de 1 año asignaremos puntaje de 6 a los movimientos espontáneos, 5 si se retira el contacto, 4 puntos la retirada al dolor, 3 puntos para la flexión al dolor, 2 para extensión y 1 punto si no hay respuesta. En niños mayores de 5 años calificaremos con 5 puntos la respuesta verbal orientada, con 4 puntos si es confusa, 3 puntos para las palabras inadecuadas, 2 para los sonidos incomprensibles y 1 si no hay respuesta. De 2 a 5 años asignaremos 5 puntos al niño que se expresa verbalmente con palabras adecuadas, 4 puntos para palabras inadecuadas, 3 puntos si llora o grita, 2 si gruñe y 1 punto para la ausencia de respuesta. En niños menores de 2 años puntuaremos con 5 si sonríe y o balbucea, 4 puntos para el llanto inconsolable, 3 puntos si llora ante el dolor, 2 puntos si se queja ante el dolor y con 1 punto la ausencia del dolor. Escala de Ramsey. Esta escala fue desarrollada en 1974 por el médico Michael Ramsey como parte de un estudio sobre el efecto de un anestésico esteroide. Es una escala subjetiva para evaluar el grado de sedación en los pacientes y una de las más utilizadas. Su empleo se asocia a la disminución del tiempo de ventilación mecánica y de estancia en la unidad de cuidados intensivos. Valora 6 niveles de sedación que son: en el nivel 1, el paciente se encuentra despierto, ansioso y agitado. En el nivel 2, despierto, cooperador, orientado y tranquilo. En el 3, dormido con respuesta a órdenes. En el 4, somnoliento con breves respuestas a la luz y al sonido. En el 5, dormido con respuesta solo al dolor. Y en el nivel 6, el paciente se encontrará profundamente dormido y sin respuesta a estímulos.